Bueno, seguimos con nuestra grabación del video. Entonces, dice así, Salmo 139, 138. Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuando me siento, me levanto, de lejos percibes mis pensamientos. Disciernes mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Aún no ha llegado la palabra a mi lengua, y ya la conoces toda. Me estrechas por detrás y por delante, apoyas sobre mí tu palma, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo alcanzo. ¿A dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si me acostara en el abismo, allí estás. Si me remontara con las alas de la aurora para instalarme en el confín del mar, aún allí me guiaría a tu izquierda y tu derecha me aferraría. Si dijera que me encubra la tiniebla y la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es tenebrosa para mí, para ti, aún la noche es luminosa como el día. La tiniebla es como luz del día. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias porque eres prodigioso, soy un misterio, misteriosa obra tuya. Tú me conoces hasta el fondo, no se te oculta mi osamenta. Cuando en lo oculto era formado, entretejido en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser informe. En tu libro estaban escritos todos mis días ya planeados antes de llegar el primero. Y termina diciendo, qué insondable me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incalculable su suma. Si los cuentos son más que granos de arena, y aunque terminara, aún me quedarías tú. Si mataras, oh Dios, al malvado, y se alejasen de mí los sanguinarios, pues hablan de ti dolosamente, y tus adversarios cuchichean en vano. No odiaré a quienes te odian, Señor, no detestaré a quienes se levantan contra ti. Los odio con odio sin límites, los tengo por enemigos. Oh Dios, sondéame y conoce mi corazón, examíname y conoce mis pensamientos. Mira si mi camino es errado y guíame por el camino recto. ¿Cómo estás? ¿Qué más, amigo? Bueno, ahí van llegando poco a poco. Entonces, miren, este es un género literario, que es música, es una canción muy bonita, se llaman los salmos. Este género se llama el género sapiencial, o sea, libros que hablan de la sabiduría, de cosas muy bonitas, son hermosos, son libros de sapiencia, sabiduría divina. Entonces hay varios géneros en la Biblia. Aquí encontramos historias reales, ¿no? Relatos históricos. Aquí encontramos cuentos, encontramos poesía, encontramos esto de la sabiduría, encontramos también lo que se llaman textos que tienen que ver con el futuro, textos proféticos, ¿no? Textos apocalípticos, es decir, textos que hablan de cosas que anuncian el futuro. En el Antiguo Testamento hay un libro de estos que se llama el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento hay otro que se llama Apocalipsis, ¿no? Que son textos que nos proyectan hacia el futuro. Entonces, miremos aquí que, volvamos a nuestra lectura, dice que hay distinta literatura manifestada en distintos géneros literarios de la antigüedad. La Biblia es sobre todo un libro divino. Cuando hablamos de divino estamos hablando de que es algo de Dios, ¿no es cierto? Divino significa de Dios. No es algo demasiado bonito, ¿no? Uno dice, ay, te quedó divino esto. Pues esto está divino. En realidad divino significa de Dios. Escrito por Dios no para enseñarnos las leyes matemáticas y físicas por las que se gobierna el mundo, ni para enseñarnos las ciencias históricas de su más amplio y riguroso sentido, sino para manifestarnos la voluntad de Dios, para enseñarnos el camino de nuestra salvación. Por eso la Biblia es el libro válido para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los espacios. Entonces, ¿para quién es la Biblia? Para todos los hombres y mujeres. De todos los tiempos y de todos los espacios. Para los que acaban de llegar, estamos leyendo la introducción del Nuevo Testamento de esta versión de San Pablo, una versión de San Pablo, ¿no? Adaptada o organizada en su parte externa, por dentro de lo mismo, para las fuerzas militares de Colombia. Y esta introducción está hecha por el señor Evaristo Martín Nieto, quien es el encargado de la traducción y de la organización de este libro, ¿no? No sé si sea un sacerdote, un laico, aquí no dice, simplemente dice doctor Evaristo Martín Nieto, traducida de los originales en Egipto, dirigidos por este señor Evaristo Martín Nieto. Entonces estamos leyendo la introducción que él escribió, que me parece que es muy bonita, muy interesante, está muy bien hecha. Muy bien, entonces decíamos que la Biblia es un libro De todos los tiempos. de todos los tiempos y un libro divino, ¿no es cierto?
un libro divino, escrito por Dios. Habíamos dicho que es humano y divino. Entonces ahora estamos viendo que es un libro divino, pero no para enseñarnos cosas precisas y exactas científicas, ¿no? No, sino para manifestarnos la voluntad de Dios, para enseñarnos el camino de nuestra salvación. Por eso también a la Biblia, aquí de la Biblia se extrae lo que se llama la historia de la salvación. La Biblia es un libro válido para todos, hombres y mujeres de todos los tiempos. Los 73 libros, escritos en hebreo, en arameo o en griego, se dividen en dos grandes bloques: Antiguo Testamento, 46 libros, y Nuevo Testamento, 27 libros. La palabra testamento ha reemplazado actualmente a otra palabra más antigua, alianza. Se trata en efecto a dos alianzas o pactos. De los inicios del pueblo hebreo, como pueblo independiente y libre hacia el año 1200 antes de Jesucristo, tuvo lugar la alianza que Dios hizo con el pueblo por medio de Moisés. El pueblo hebreo sometió su existencia a las estipulaciones de esta alianza y a las leyes que posteriormente la derrogaron. Entonces, ¿en qué idiomas se escribió la Biblia? Hebreo, arameo y griego. Y en griego, ¿no? Hebreo, arameo y griego. Está escrito en dos grandes bloques. ¿Cuáles son esos dos grandes bloques? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento cuántos libros tiene? 27. El Antiguo. 46. Y el Nuevo Testamento, 27 libros. La palabra testamento, ¿qué significa? Alianza. Alianza. Muy bien. Y la primera alianza es la alianza hecha con Moisés. Vamos a leer lo que llamamos el código de la alianza, está en el Éxodo 20, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poquito. Aquí está todo lo de la alianza, está en el libro del Éxodo, empieza desde el capítulo 19. Entonces, ¿esto dónde ocurrió? En el desierto del Sinaí. Y saliendo de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí, después de 3 meses de haber salido de Egipto, y acamparon frente al monte Sinaí. Allá hay un monte muy grande que se llama el monte Sinaí. Moisés subió al monte de Dios y el Señor los llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob, diles que a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo ustedes los llevé en alas de águila y los traje a mí. Por tanto, si me quieren obedecer y guardar mi alianza, serán mi propiedad ante todos los pueblos. Toda la tierra me pertenece. Y entonces aquí viene la alianza. ¿Cuál es? Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que han de decir a los israelitas. Moisés volvió, convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que le había mandado el Señor. Y todo el pueblo respondió: haremos cuanto dice el Señor. Moisés comunicó al Señor la respuesta y le dijo: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crean adelante. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, porque pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista del pueblo. Traza un límite alrededor del monte y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda. El que se acerque al monte será condenado a muerte. Lo matarán sin tocarlo o a pedradas, o con la flecha, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Moisés bajó del monte donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse la ropa. Después les dijo: estén preparados para pasado mañana, no toquen a sus mujeres. Vean ustedes. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa se posó sobre el monte, que eso sí es muy difícil. Yo estuve allá, como ya todos saben, por allá nubes y relámpagos no hay. Por eso es tan especial, ¿no? Por eso lo ponen en la Biblia, eso es un desierto. Muy bien. Entonces, una nube espesa se posó sobre el monte mientras el toque... Sí. ¿Será que en Egipto, bueno, así me dice que era muy poco llueve? Allá hay pasto, sí. Hay lugares que cae pasto. No hay pasto. Es puro desierto. Solamente hay un tiempo en el año donde
si se cultiva crece en alguna cosita verde, pero es una capa muy pequeñita, y es de lo poco que viven allá. Pero eso es una etapa del año nomás, y el resto no hay. La vegetación allá es muy poquita. Los camellos comen, no sé qué comen porque no vi nada para comer. Comerán algo de lo poquito que crezca, y los camellos aguantan mucho tiempo sin agua. Allá el agua es muy escasa, la lluvia es muy escasa. Yo me acuerdo un día que llovió, salimos todos a ver llover, porque por allá el agua casi no hay, parecido aquí en Santa Marta que casi no llueve, ¿no? La diferencia es que Santa Marta pues tiene una vegetación hermosa, allá es desierto. Allá es desierto. Hay una época del año en que sí crece un poquito la hierbita, y lo que no falta por allá, ¿saben qué es? La marihuana. Eso sí, allá crece. No sé cómo, pero allá crece, están los cultivos de marihuana. Nos sacan el opio. Sí, bueno. Tiene un pozo donde Tienen mucho pozo profundo la riegan. y riegan los campos, pero es muy poco lo que se produce. De todas maneras dice, aquí está la alianza del Señor. Entonces voy a leer un poquito más adelante, donde dice que yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios. Esa es la alianza, definitivamente. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el resumen de la alianza. Entonces el Señor da su decálogo, sus 10 mandamientos. Yo soy el Señor su Dios, y ustedes no tendrán ningún otro Dios fuera de mí. El decálogo son los códigos de la alianza y el código de convivencia, del que hablábamos, el resumen del código de convivencia. Muy bien, sigamos adelante. Muy bien, se trata de 2 alianzas o pactos. Eso fue en el año 1200 a.C., donde aparece esta alianza de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Muy bien. El pueblo hebreo sometió su existencia a las estipulaciones de esta alianza y las leyes que posteriormente la desarrollaron. Miles de leyes. Los libros del Antiguo Testamento nacieron en la comunidad judía, el pueblo de Dios, y pertenecen a la época en que estuvo vigente este pacto, o sea, la antigua alianza. Pero en la culminación de los tiempos tuvo lugar por el ministerio de Jesucristo otro pacto o otra alianza, la definitiva y nueva alianza. El nuevo pacto entre Dios y los hombres a partir de Jesucristo. Entonces por eso hablamos de 2 pactos, 2 testamentos, 2 alianzas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o sea, nueva alianza, ¿no? En el matrimonio, los que ya se casaron, saben que el esposo le entrega a la esposa una alianza, o sea, un anillo. A eso se le llama una alianza. Los esposos hacen una alianza, un pacto, ¿no? Prometo amarte y respetarte y serte fiel durante todos los días de mi vida. Ese es el pacto que hacen los esposos cuando se casan. Prometo amarte, respetarte y serte fiel durante todos los días de mi vida. Ese es el pacto de los que se casan. Muy bien. También los sacerdotes, cuando nos hacemos sacerdotes, hacemos un pacto con Dios. Los religiosos lo hacen en lo que llaman los votos, que son promesa, castidad, pobreza, castidad y obediencia. Los sacerdotes diocesanos, como yo, hacemos promesas, 2 promesas: obediencia y celibato. Ellos hacen pobreza, castidad y obediencia. Nosotros los sacerdotes diocesanos, 2 promesas: obediencia y celibato. ¿Qué es celibato? Celibato significa permanecer soltero. Eso significa celibato. Y si uno permanece soltero, pues de ahí para adelante todas las leyes de Dios, ¿no? Entonces, permanecer soltero significa también guardar la castidad, ser casto. Casto es la forma correcta de uso de la sexualidad de acuerdo al estado de vida en que estás. Si tú eres soltero, es soltero. Si tú eres casado, como casado, ¿no? Muy bien. Los libros del Antiguo Testamento nacieron en la comunidad judía, el pueblo de Dios, y pertenecen a la época en que estuvo vigente este pacto o esta antigua alianza. En la culminación de los tiempos tuvo lugar por el ministerio de Jesucristo otro pacto, otra alianza, la definitiva y nueva alianza. Los libros que pertenecen a esta nueva alianza, que suplanta la antigua y que habla de la persona y del mensaje de Jesucristo, nacieron en la comunidad cristiana y constituyen lo que llamamos el Nuevo Testamento. Están leyendo, ¿no es cierto? Están siguiendo la lectura. Sí.
Para los cristianos, la historia del pueblo de Dios encuentra su plenitud en Jesucristo, el cual, por medio de esta nueva alianza, sellada con su propia sangre, convoca a todos los pueblos de la tierra a constituir una comunidad universal, el verdadero pueblo de Dios. Una comunidad universal. Universal se dice también católico. Por eso a la iglesia, a esta comunidad universal, le pusieron el nombre Iglesia Católica. Ese nombre se lo pusieron siglos más tarde, 4 siglos después de Jesús. Pero ya existía, no tenía ese nombre, pero existía. Una comunidad para ir al mundo entero a anunciar el Evangelio. Entonces se llama la Iglesia Católica. Entonces, ¿el Antiguo Testamento nació en qué comunidad? ¿En qué ámbito? Aquí dice, ¿qué dice el texto? La comunidad judía, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y la nueva alianza, el nuevo pacto, nace en el contexto de este nuevo pueblo, llamado a ser un pueblo, una comunidad universal, el nuevo pueblo de Dios, y que hoy llamamos Iglesia Católica. A partir del nacimiento de la Biblia, para en el siglo XVI, empezaron a nacer otras iglesias que fueron saliendo de la Biblia. Estas iglesias han nacido a partir de la existencia de la Biblia. Y la Biblia, en cambio, existe a partir de la Iglesia Católica. O sea, la diferencia entre la Iglesia Católica y otras iglesias es que la Iglesia Católica organizó la Biblia. En cambio, las otras iglesias fueron hechas a partir de la existencia de la Biblia y son basadas prácticamente única y exclusivamente en la Biblia, desconociendo, dejando a un lado la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Dicen que no, que con la Biblia es suficiente, que no necesitan más. Bueno, respetamos esa opinión, no la comparto, pero respetamos a esos hermanos nuestros que tienen esa mentalidad. Leer la Biblia es leer la palabra de Dios. Pero ¿cómo hay que leer esta palabra? He aquí unas claves orientadoras para una lectura inteligente y provechosa. Claves que por supuesto no son ni mucho menos exhaustivas, ni pues no son las únicas, ¿no? Dada la inmensa y la infinita riqueza de la Biblia. Vamos a ver unas claves de cómo leer la palabra de Dios. Entonces primero vamos a leer los títulos y después vamos viendo poco a poco el contenido, lo iremos viendo las próximas semanas. Yo quiero salir lo más pronto de esto para que la próxima semana empecemos a adentrarnos en la palabra de Dios, en el contenido de la palabra. Esta es la introducción, para que entendamos qué es la Biblia y cómo funciona, que ya hemos hablado algunas veces de esto, ¿no? Entonces, la Biblia hay que leerla primero en clave cristiana. Segundo, lectura en clave sacramental, o sea, la acción real y verdadera de Dios en la persona. Dios actúa de verdad en ti. Dios sí hace algo contigo. Eso se llama la clave sacramental. Hay un aspecto litúrgico de lo sacramental, o sea, de rito, que en la Iglesia Católica existe, en algunas otras iglesias lo hacen de alguna otra manera, pero en clave de sacramental, o sea, acción concreta de Dios en tu vida. La otra lectura, la clave de, ¿qué dice ahí? Justicia. La clave de justicia. Esta clave la vamos a encontrar sobre todo en los profetas. Los profetas hablan de la justicia de Dios, de que usted no puede tratar mal al pobre, de que usted no puede despreciar a nadie, de que somos todos hermanos, de que usted tiene que aprender a ver a los demás como humanos y como personas y respetarlos y sentirse igual que todos los demás, que ninguno se sienta más que nadie. Esa es la clave de justicia, poco a poco lo vamos viendo, y aquí sí que encontramos textos de profetas que nos hablan de la justicia. Y cuarta clave de salvación, de cómo la Biblia nos cuenta la clave de cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y por eso lo anuncia durante todo el Antiguo Testamento, nos va salvando. ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva Dios? ¿Quién me puede decir? Del pecado, muy bien. ¿De qué nos salva Jesús? Del pecado. ¿De qué nos quiere salvar? Del pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿En la tierra? ¿En qué parte? ¿En los árboles? ¿En nosotros? ¿Qué es pecado? Pues todo lo que es contrario a Dios. ¿Y de dónde viene eso? De nosotros. ¿Uno cómo puede pecar? Hay 4 formas de pecar.
pensamiento, palabra, obra y omisión. Y esos pecados nos dañan la salvación. Los pecados son los que nos pueden condenar. Pueden hacer que nuestra vida sea un desastre aquí en la tierra y luego pues tendremos que pagar las consecuencias también en la vida eterna. Entonces de eso es que nos quiere salvar Jesús. Eso es terrible, el pecado. Es el único problema que tiene la humanidad. Dígame un problema de la humanidad y verá que ahí está el pecado. Por ejemplo, esa destrucción que hay ahorita en las familias. Ese desorden que hay en este momento en la vida sexual que ha hecho que haya tanto niño desamparado, que haya tantas niñas embarazadas, engañadas por adultos, el abuso de menores, el abuso de las drogas, el abuso del licor, el abuso del propio cuerpo, este desorden que hay, y también, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, la pobreza, ¿de dónde viene? Pues de la injusticia, ¿no? Eso es pecado, aquí hablamos ahorita de la justicia. ¿De dónde viene que haya personas con más oportunidades que otras? ¿De dónde viene la corrupción? ¿De dónde vienen las mentiras? ¿De dónde vienen las guerras? Todo eso viene del pecado. Es el único problema que tiene la humanidad, el pecado. No hay otro problema. O sea, todos los problemas se concentran en una sola cosa, el pecado. Porque si siguiéramos las normas y el plan de Dios como está escrito en su palabra, pues eso no pasaría. Si yo me acordara del hermano como me lo pide Jesús, no habrían pobres. Si yo aprendiera a amar a mis hermanos, como nos dice Jesús, incluso los enemigos, pues no habrían guerras. ¿Cómo puedo yo irme a matar con alguien que amo? No puedo. ¿No? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, cómo seríamos todos como hijos? Perfectos hijos, si siguiéramos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a ser buenos hijos. No habrían mentiras, no habría necesidad de que hubiera tanta seguridad, candados, puertas con seguro, porque no habrían ladrones. ¿Será que el dinero existiría? De pronto sí, pero sería distribuido de una manera más justa, ¿no? Y no habría el apego a las riquezas. Yo viví en un pueblito, yo lo he puesto mucho de ejemplo, en Italia, un pueblo, y les mando mi saludo allá a todos mis amigos de Cautano y Cachano. Es un pueblo fantástico en Italia, donde yo viví una fantasía, algo que yo pensaba que era irreal. Primero que todo, usted va a entrar a una casa, usted va a acercarse a una casa y ve que la llave de la puerta está pegada en la puerta, por si alguien necesita entrar. Eso yo ya lo había visto aquí de pequeño en un pueblito que se llama Aranzazu, en Caldas. Mi mamá es de allá y cuando yo iba de chiquito, veía las puertas no con la llave pegada, sino las puertas abiertas. Esos portones nunca se cerraban. Nunca se cerraban. Yo jugaba con mis amiguitos allá cuando íbamos de vacaciones a las escondidas y nos metíamos a la casa a escondernos. Y no había problema. La gente veía que uno entraba y se metía para ir detrás de un sillón o por ahí a esconderse, y entraban los amiguitos a las casas a buscarlo. ¿No han visto por aquí un niño? Y la gente decía que no, así como por cubrirlo a uno. No había problema, o sea, nadie pensaba aquí alguien se va a meter a robar. La gente dormía con el portón abierto. Los carros no los cerraban, dejaban las ventanas abiertas. Nadie iba a robar. Y lo mismo en ese pueblito, ¿no? Así en el pueblo mío. Eso. ¿Y dónde era tu pueblo? La Palma, Cundinamarca. La Palma, Cundinamarca, vea. Qué belleza. Bueno, hoy en día, pero ¿qué pasa? Claro, son lugares donde la fe ha sido predicada por mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente no roba. Lo normal es que la gente uno le cree porque no le dicen mentiras. Uno ve que la gente que viene del campo y de ciertos lugares es gente que cree todo lo que le dicen. Y uno dice, ay, son ingenuos. No, no son ingenuos. Es que no están acostumbrados a que la gente les mienta. Es que allá no mienten, no dicen mentiras. Entonces, pues lógico que ellos creen lo que les dicen. Son gente muy buena. ¿Ah? Un pueblito. Un pueblo de 2.000 habitantes. Es un pueblo pequeño, ¿no? Y entonces, lógico, yo vivía una realidad que decía, claro, yo crecí en Bogotá, que es donde la realidad es tan distinta, aunque a mí me tocó una época sana. Yo montaba en triciclo por el barrio a los 4 o 5 años sin problema, solo. Mi mamá me dejaba porque no había peligro. Es que no había peligro, nunca pasaba nada. No había problema.
casi no habían carros, y, o sea, como por el peligro de los carros, pero que lo robaran a uno, que lo atracaran, o que le pudiera pasar a uno algo. Hoy en día no, porque hay un degeneramiento de la sociedad impresionante y hay miles de peligros para los niños. Yo no le recomiendo a nadie que haga eso. Pues uno montaba en buseta en Bogotá a los 8 años, 12 años, me iba para el colegio a los 12 años en buseta solo. Uno llegaba al colegio y no le pasaba, jamás me robaron, me atracaron, no me pasó nada. Hoy en día yo no sé si eso se puede hacer, no lo recomiendo. Pero si viéramos el Evangelio, la palabra de Dios, de verdad podríamos vivir así, felices. Entonces, para los que están viendo el video, lo continuaremos y vamos a seguir leyendo, terminando rápido esta introducción porque me interesa pasar rápido a saborear, disfrutar esta palabra de Dios. Yo los invito para que la vayan leyendo los evangelios en orden desde el principio, de Mateo para adelante. Estamos arrancando con el Nuevo Testamento. Las claves, ojalá se las lean en esta semana, para que las repasemos rápidamente la semana entrante, para que las miremos así muy rápidamente, las claves de lectura, y ojalá leanla para que cuando vengamos sea solamente leer y fácilmente ustedes mismos me van diciendo lo que han leído, y también para que me hagan preguntas. Este curso me encantaría que ustedes me preguntaran muchas cosas. Entonces les agradezco mucho, que Dios los bendiga. Amén. Y seguimos aquí en oración. Vamos a hacer la oración final, la que dice aquí, después de leer la palabra de Dios. Está aquí al reverso de la primera hoja. Después de leer la palabra de Dios. Vamos a hacerla juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leámosla juntos en voz alta. Jesús, Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocer al Padre y a ti. Envía sobre nosotros la abundancia de Espíritu Santo, que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino del Padre. Haz que crezcamos en el amor, para que seamos como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Jesús, Maestro, Camino, Verdad y Vida, ten piedad de nosotros. Estas oraciones son escritas por el Padre Santiago Alberione, un padre muy importante para los padres paulinos, si no estoy mal es el fundador de esta comunidad. Damos gracias a estos padres paulinos por esta obra que ha publicado San Pablo. Es una comunidad dedicada a la evangelización a través de los medios de comunicación, especialmente pues los textos escritos, ¿no? Ellos pues tienen libros, tienen videos, tienen mil cosas para la evangelización. Ellos son los encargados de distribuir todas estas cosas tan bellas, y entonces les damos las gracias de verdad por este trabajo. A los que nos están viendo en el video, pues que nos sigan viendo, y lo grabé para que ustedes también tengan acceso a recordar todas estas cosas. Qué bueno que podamos seguir recordando desde el principio todo esto. Va a estar disponible en YouTube, yo les explico en dónde, en las redes sociales, para que ustedes lo puedan ir mirando, releyendo, y además para que aprovechemos este esfuerzo para que muchas otras personas puedan tener acceso a esta información y nos puedan seguir en este esfuerzo que estamos haciendo de difundir la palabra de Dios. Entonces, feliz día, feliz semana para todos.